Son las 2 de la tarde. Castilla-La Mancha a las 2. Óscar Castellanos. Buenas tardes. Una de las noticias de este viernes 9 de diciembre está en Alicante. Cumbre euromediterránea entre Portugal, Francia y España. Italia no ha podido venir, no ha podido venir su primera ministra para, entre otras cuestiones, impulsar el corredor del hidrógeno verde para la Unión Europea. Se han confirmado los plazos, estará listo en 2030, es decir, a medio plazo, solo es 7 años, y debe ser el revulsivo definitivo para el cambio del modelo energético para el viejo continente. Va a ser el primer gran corredor del hidrógeno de la Unión Europea. El H2Med, que estará operativo al final de esta década, podrá transportar, como ha dicho la presidenta de la Comisión, el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión para el año 2030. Ha añadido Pedro Sánchez que el próximo 15 de diciembre los 3 países pedirán que sea un proyecto de interés común y así poder recibir ayudas europeas, porque el coste es elevado, son 2.500 millones de euros. Es un proyecto, ya lo saben, en el que Castilla-La Mancha tiene mucho interés. Lo ha vuelto a recordar hoy la consejera portavoz Blanca Fernández. No queremos perder esta oportunidad, estamos trabajando mucho para que sea una realidad, para que genere economía y genere empleo y haya un futuro realmente sostenible en torno a esta energía limpia. Y forma parte del compromiso del gobierno de Emiliano García Paje. Les recuerdo, Puerto Llano, sede del Centro del Hidrógeno Nacional y de un holding de investigación público-privada. Además hay plantas en construcción en Alcázar de San Juan y de electrolizadores en Guadalajara, con la empresa estadounidense Cummins. La región quiere convertirse, luego lo recordaremos, en la auténtica despensa energética de España. Es importante que este tipo de proyectos se conviertan en realidad pronto, no solo por el aspecto económico, que también, porque aquí llegan muchas inversiones, pero sobre todo para acabar, por ejemplo, con situaciones como la que cada periodo de vacaciones se produce con los combustibles. Es ese efecto cohete pluma que hay cuando suben los precios del Brent y cuando bajan. Ha subido el petróleo, los medios de comunicación nos decían, ha subido el petróleo y al día siguiente nos ha subido la gasolina, la petrolera de turno, que no es la gasolinera, que no es la culpable, nos ha subido automáticamente ese precio. Yo creo que controlando eso no necesitaríamos esos 20 céntimos. Es Carlos Marín, que es vicepresidente de CECAM, de la patronal en Castilla-La Mancha, también es el presidente de una de las principales patronales del transporte y reaccionaba así preguntado por el mantenimiento de esos 20 céntimos de ayuda a la hora de llenar los depósitos. Es una ayuda que va a acabar el 31 de diciembre y el Gobierno está trabajando en una nueva propuesta para el año que viene. Ha dicho que lo va a presentar en los próximos días. Lo ha dicho la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que además pide ayuda ¿a quién? Pues a los de siempre. Han sido medidas positivas, pero que en cualquier caso, ¿no? Yo creo que también deben contar con el apoyo, ¿no? Y esa colaboración, ese complemento por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Vamos, petición para que las comunidades y los ayuntamientos mantengan también esos descuentos que han hecho en, por ejemplo, el transporte público. Ya veremos cuántos pueden volver a echarse ese peso a sus espaldas. Los que no fallan son los que siempre están al pie del cañón ayudando a los más necesitados. Es el caso de ACCEM en Guadalajara. David Revenga, buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez son más las personas en situación de vulnerabilidad que acuden en busca de ayuda a los comedores sociales y a las parroquias de Guadalajara. Sobre todo en los últimos 2 meses, con la llegada del frío y con el aumento de los gastos en los hogares, se han duplicado esas atenciones. Braulio Carles es el presidente de ACCEM en Castilla-La Mancha y párroco de la iglesia San José Artesano. Los gastos más básicos van cada día subiendo más y esto, pues a las familias más humildes les repercute en su economía y tienen que buscar otro tipo de ayudas y de recursos, ¿no? La proporción es muy similar a lo que ocurre en las parroquias con lo que ocurre en el programa de restaurante solidario que llevan conjuntamente Cáritas y ACCEM. En tribunales, la madre del bebé, que encontraron muerto en el almacén de un bar en Albacete, ha sido condenada a 20 años y un día por un delito de asesinato. Así lo recoge la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, después de ser declarada culpable por un jurado popular. Por otra parte, la Guardia Civil tiene estos días un amplio despliegue de agentes y de medios en las sierras de Alcaraz y del Segura en Albacete con motivo de la campaña de la aceituna. Los equipos Roca, el Grupo de Caballería y la Unidad Aérea de Murcia peinan cada rincón para evitar los robos en las explotaciones y los delitos contra los derechos de los trabajadores. José Francisco Ull es capitán jefe de brigada de la Unidad Aérea de Murcia. Cubrimos una zona muy amplia de terreno, con lo que le podemos marcar a ellos el punto exacto donde están las cuadrillas de trabajo, donde hay algún objetivo sensible.
Toledo cierra el puente de diciembre con miles de visitantes y unos datos de turismo que superan los del año 2019. Entre el 2 y el 8 de diciembre, la Oficina de Turismo de la ciudad ha recibido casi un 70% más de visitas con respecto a ese año, casi 1.000 personas más. Francisco Rueda, concejal de Empleo del Ayuntamiento toledano. El número de personas que han acudido o han realizado consultas en la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento, vemos que el dato no solo es bueno en el sentido de que ha recuperado los niveles de 2019 previos a la pandemia, sino que los ha superado y muy ampliamente. Lo he leído en Twitter y la verdad es que me ha gustado mucho. Decía uno de ellos de las redes que había más cola en el Congreso hoy que casi que en la administración de doña Manolita, y es que acaba el plazo para presentar enmiendas al Código Penal con esto de la sedición y la malversación y no vean el movimiento que ha habido hoy en el Congreso, empezando Alba Díaz, buenas tardes, por Esquerra Republicana. Sí, buenas tardes. Ha presentado una enmienda al Código Penal para modificar el delito de malversación. Quieren separar los casos en los que no ha habido lucro personal. Partido Socialista y Unidas Podemos han dicho que estudiarán esta enmienda, pero ellos han presentado su propuesta para crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para castigar la corrupción. Pachi López es el portavoz del PSOE en el Congreso. No puede ser que conozcamos casos de corrupción y de enriquecimiento injustificables y no pase absolutamente nada, que no haya consecuencias. Bueno, pues con esta enmienda las habrá. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción. Cuca Gabarra, secretaria general del Partido Popular, ha criticado este nuevo delito y ha asegurado que van a batallar ante la justicia y ante la Unión Europea contra el gobierno de Pedro Sánchez. Reformas del Código Penal que tienen nombres y apellidos de sus beneficiarios. Actuaremos y buscaremos cómo frenar esta deriva autoritaria. El otro asunto que está marcando la agenda política es la medida que presentan los socios del Gobierno para acabar con el bloqueo del Consejo del Poder Judicial. Están preparando una propuesta para obligar a los miembros del Poder Judicial a nombrar a sus dos candidatos. Jaume Asens es el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Eso a la práctica significa reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los vocales que tienen el mandato caducado todavía del Consejo General del Poder Judicial tengan que cumplir con la ley. Y acerca de lo ocurrido en el cuartel de Bruc de Barcelona, en el que unos militares se sorteaban una prostituta a través de unos mensajes de WhatsApp que se han filtrado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que esos comportamientos no se corresponden con los valores de las Fuerzas Armadas y, aunque espera que la investigación interna identifique a los responsables, ya ha avanzado que serán expulsados del Ejército. Y del resultado de esa investigación interna que se ha empezado ya y se están tomando las consiguientes declaraciones, si se sabe quiénes han sido, porque nosotros en este momento no lo sabemos, pero en el momento que se sepa, desde luego esas personas no las queremos en las Fuerzas Armadas españolas.